Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la bolsa de valores para principiantes. Vamos a hacer una especie de mini guía acerca de los principales conceptos que necesitan saber o conocer antes de siquiera pensar en meter un peso a la bolsa de valores. Como siempre les recuerdo que si les gusta el contenido del canal pueden apoyar suscribiéndose y dándole like al video si les gustó. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que hablar antes de comenzar es antes de invertir, ¿no? Hay tres cosas que necesitas hacer antes de siquiera, insisto, pensar en invertir, no solo en la bolsa de valores, sino en cualquier otro activo, ¿no? Y el primero es pagar tus deudas, ¿no? Hay que recordar que las deudas normalmente tienen tasas de interés bastante elevadas y al fin y al cabo la tasa de interés que tú pagas es un rendimiento que no estás teniendo, ¿no? En palabras muy sencillas, por ejemplo, tú tienes tarjetas de crédito y estás pagando una tasa de interés del 40%, pues al momento que tú pagas tu deudas, ese 40% es un rendimiento, si lo quieres ver así, de algo que ya no vas a tener que pagar, que tenías que pagar. Entonces, siempre lo más seguro y lo mejor antes de invertir es pagar tus deudas, sobre todo las que tienen tasas de interés altas, ¿no? Hablando del 40, 30, inclusive hasta el 20%. Ya si tienes tasas de interés un poco más bajas, del 10% o menos, a lo mejor en alguna hipoteca o algo así, bueno, eso puede quedar eso lo puedes dejar pausado, pero cualquier deuda que tenga una tasa de interés, vamos a ponerlo doble dígito para ser más concisos, tiene que ser liquidada o no que tenga que ser liquidada, pero liquídala antes de pensar en invertir, ¿no? Ahora, el segundo punto, muy importante también, es crear un fondo de emergencia, ¿no? Y muchos me dicen, no, es que el fondo de emergencia no sirve porque no he tenido una emergencia, ¿sabes? Pero siempre tienes que tener un fondo de emergencia de al menos 6 meses de tus gastos. ¿Y por qué decimos esto? Porque la realidad es que la mayoría del tiempo no lo vas a utilizar, pero luego cuando suceda una situación, como la palabra lo dice, una emergencia, tienes que estar listo, ¿no? Es el equivalente a tener un seguro. Si tú tienes un seguro, por ejemplo, de coche, no significa que lo estás pagando, no significa que lo vayas a usar cada año, ¿no? Pero al momento en el que tienes un accidente, pues entra el seguro y lo necesitas, ¿no? Por eso es tan importante este fondo de emergencia. Véanlo como un seguro. Insisto, 6 meses de gastos y lo pueden poner en activo líquido como, por ejemplo, CETES a un mes o algo así, ¿no? O CETES, sí, CETES a un mes porque los puedes liquidar sin problema, para que los tengas, para que lo tengas líquido, ¿no? No significa que lo tengas para hoy, pero lo puedes tener para mañana. Entonces eso te da la suficiente liquidez para que si tienes una emergencia, pues puedas contar ese dinero. Ahora, si quieres, tener todavía más disponibilidad, puedes poner, no sé, tres de los 6 meses, puedes poner la mitad, lo dejas en el banco literal, que aunque vas a perder dinero por la inflación, pero bueno, te va a servir, insisto, para una emergencia y los otros 3 meses los dejas ya en CETES a un mes, ¿no? Pero definitivamente es algo con lo que tenemos que contar todos, sin importar nuestra situación, sin importar si somos jóvenes, viejos, grandes, lo que fuese, ¿no? Insisto, nunca sabes, el mundo es un lugar lleno y repleto de incertidumbre y nunca sabes lo que puede suceder. Tenemos que estar preparados para cualquier situación. El tercer punto, y considero creo que el más importante de estos tres, es invierte en ti mismo, ¿no? Y eso es súper importante, porque inclusive el mismo Warren Buffett lo decía, ¿no? No hay mejor inversión que la que realizas en ti mismo, porque si tú mejoras tus habilidades, mejoras tus conocimientos, obviamente eso te va a ayudar a tener un mejor ingreso y eso funciona también como un hedge ante la inflación y ante todo, ¿no? Porque si tú eres una persona que conoce muy bien su tema, que está muy bien preparada y que está reconocida por el mercado por lo mismo, pues tú puedes cobrar, digo, no es que puedas cobrar lo que quieras, pero bueno, pues tienes un ingreso bastante sostenible, inclusive si hay inflación, puedes ajustar en lo que cobras, puedes subirle un poco, ¿no? En realidad, invertir en ti mismo casi nunca va a tener un resultado negativo, este, pero muchas veces va a tener un resultado altamente positivo, insisto, en todo lo que sea conocimiento que te pueda servir para tu carrera o para mejorar tu valor ante el mercado. Es una importante distinción que hacer. Lo importante es las herramientas o los cursos que te den las herramientas que te puedan servir para que el mercado te reconozca como una persona con alto valor y este, puedas cobrar más y tener mejores ingresos, ¿no? Ese también es un punto súper importante antes de invertir. Insisto, un curso enfocado o un diplomado enfocado a lo que tú quieres, a lo que te puede servir, nunca va a ser una mala inversión. Obviamente checando que la institución que lo dé sea la correcta y otras cosas básicas que tienes que verificar, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar ahora sí con el tema de la bolsa de valores. ¿Qué es una acción, no? Porque pues una acción, creo que todos hemos escuchado la palabra,
Estamos hablando de acciones financieras, obviamente no del hecho de hacer, pero una acción en palabras muy sencillas es una parte de una empresa, ¿no? Por ejemplo, si una empresa tiene 100 acciones, lo puedes hacer como si tienes 100 partes. Entonces, si tú tienes 10 de esas acciones, pues divides 10 entre 100 y obtienes el 10%, tienes el 10% de la empresa. En palabras muy sencillas, eso es lo que es una acción. Como su nombre lo dice, igual te da el derecho a recibir las utilidades que genere la empresa, ¿no? También eso hay que entenderlo, es un derecho que tienes al fin y al cabo sobre las utilidades de una empresa. Ahora, también hay que entender que obviamente si la empresa tiene deuda, pues, siempre va a estar primero la deuda, ¿no? Es decir, normalmente, no, sí, siempre va a estar primero la deuda porque es distinto. Pero existe diferentes tipos de deuda, pero eso no lo vamos a platicar el día de hoy. Lo importante de entender es que si una empresa tiene deuda, obviamente las utilidades primero se van a utilizar para pagar esos intereses de las deudas y posteriormente, ahora sí, la utilidad neta, lo que quede, ya se reparte entre los accionistas. Ahora, realmente las empresas pueden tomar bastantes decisiones con las utilidades. Pueden reinvertirlas en la misma empresa para generar todavía más crecimiento o pueden dárselas a los accionistas en forma de lo que se llama un dividendo o en forma de lo que también puede ser una recompra de una acción. Insisto, esos temas no los vamos a platicar ahorita. La idea de ahorita es que sea una guía bastante simple de la bolsa de valores. Y tercer punto importante, al momento en que tú compras una acción, pues básicamente eres dueño parcial de una empresa, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una acción de Apple, pues eres dueño de Apple. Ahora, lo importante también es entender el porcentaje, ¿no? Que a lo mejor si tienes una acción de Apple, pues eres el 0.0000001% de la empresa, que no es significativo, pero eso no significa que seas dueño parcial de la misma, ¿no? Entonces hay que entender que básicamente al momento que tú compras una acción, si eres dueño de una empresa, obviamente hay que entender también qué porcentaje de la empresa tienes, que eso hace básicamente la diferencia. Siguiente punto, ¿qué define el precio de una acción? Bueno, para poder contestar esa pregunta, tenemos que dividir la respuesta. La primera parte es a corto plazo, ¿no? Y a corto plazo, los precios de las acciones fluctúan en base a miles de cosas, ¿no? Primero que nada, a la ley de la oferta y demanda, que creo que es el principio básico en general de la economía, pero específicamente a corto plazo las acciones. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Es muy sencillo. Si las acciones, normalmente la oferta de acciones, a menos de que saquen a vender más acciones, está siempre la misma, ¿no? O cambia de manera muy poco significativa. Ahora, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que sigue a cambiar? La demanda, ¿no? Si muchos inversionistas por X o por Y razón quieren comprar al mismo momento acciones de una empresa, pues obviamente como todo principio de economía, como cualquier bien, pues obviamente esto va a generar que se genere un desbalance entre oferta y demanda y suba el precio. Ahora, ¿qué es lo que puede generar esto? Pues hay muchas cosas, pero principalmente otro factor que juega mucho a corto plazo es el sentimiento del mercado. Por ejemplo, si estamos en un año muy bueno, la economía ha crecido mucho, todos están felices, las tasas de interés están bajas, pues obviamente esto genera un sentimiento en el mercado positivo y los inversionistas se ven o están emocionados por invertir. Cambia esto la situación como al día de hoy, en el cual el sentimiento del mercado es muy negativo, todos vemos problemas, la guerra, la inflación tan alta, los problemas con China, etcétera, ¿no? Entonces, todos nos estamos enfocando en las cantidades de problemáticas que hay, entonces hay un sentimiento negativo, pesimista en el mercado. Ahora, este principio también lo podemos enfocar específicamente a una empresa, ¿no? Pueden ser que las acciones de una empresa como Apple, pues como era creo que fue en el 2014-2015 que el sentimiento del mercado era muy pesimista, ¿no? Todos decían, yo me acuerdo perfectamente leer los artículos que decían Apple está acabado, Apple ya no puede vender más iPhones, etcétera, etcétera. O sea, situaciones bastante negativas. Al día de hoy es todo lo contrario, ¿no? El sentimiento ha cambiado a un sentimiento bastante alcista, entonces dicen, no, el sector de servicios de Apple está vendiendo tanto y está creciendo tanto y genera tanto, ¿no? Entonces es importante entender cómo cambia el sentimiento en el mercado y cómo esto puede afectar, insisto, a corto plazo el precio de las acciones. Y el tercer punto, y también que va aunado de cierta manera a este sentimiento del mercado, son las expectativas del futuro. Hay que entender que el precio de la acción siempre conlleva expectativas. Eh, por ejemplo, las acciones de crecimiento que normalmente tienen un precio, una variación alta con respecto a utilidades, es simple y sencillamente porque los inversionistas tienen expectativas altas de la empresa, ¿no? Esperan que la empresa pueda seguir creciendo a tasas altas en los próximos años, ¿no? En los futuros años. Ahora,
¿Qué pasa si estas expectativas no se cumplen? Pues es cuando cae de manera significativa el precio de la acción. También puede pasar al revés, ¿no? Existen empresas que tienen a lo mejor expectativas de que el mercado va a decrecer tanto y van a perder ventas y va a tener, sus márgenes se van a contraer. Y si esto, insisto, no pasa, pues obviamente el precio va a tender a subir, porque el precio siempre contiene las expectativas. Es importante entender esto, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor los resultados de la empresa son buenos, pero no son tan buenos como esperaban, entonces cae el precio. Y muchas veces también pasa al revés, los resultados son malos, pero no son tan malos como se esperaban, por lo que cae el precio. Un ejemplo de esto fue Intel, que reporta resultados muy malos, inclusive a mi gusto, pero el precio de la acción simplemente sencillamente esperan que los resultados fueran todavía peores, entonces subió el precio, ¿no? Entonces hay que entender igual estas dinámicas a corto plazo, cómo afectan y cómo pueden jugar con las emociones de los inversionistas. Ahora, a largo plazo la cosa es mucho más sencilla. Fundamentales, ¿no? ¿Qué determina el valor a largo plazo de una empresa? Fundamentales, es decir, el crecimiento de utilidades, obviamente el pago de dividendos, el retorno, el ROI, que es el retorno sobre el capital. Al fin y al cabo, si una empresa hace 10 años tenía tantas utilidades y en 10 años genera el doble de utilidades, el precio de acción posiblemente esté muy cerca a ese doble, ¿no? Pueden haber algunas variaciones, insisto, dependiendo de las expectativas, pero lo que no puedes negar es que si tú pones una gráfica del crecimiento de las utilidades y la comparas con el crecimiento del precio, van a ser similares. Es decir, si las utilidades suben, el precio tiende a subir. Insisto, esto a largo plazo, ¿a qué me refiero a largo plazo? Periodos entre 5 a 10 años, ¿no? No estoy hablando de 1, 2, 3 años, porque, insisto, aquí es cuando el corto plazo, el sentimiento del mercado, las expectativas pueden jugar un valor todavía más importante que en el que juegan a largo plazo. Entonces es importante entender esto y es algo lógico, ¿no? Si una empresa es mejor en 10 años, pues obviamente va a estar más cara. Así de fácil y así de sencillo. Ahora, estamos hablando de fundamentales, pero ¿qué es el análisis fundamental? ¿No? Que es una de las herramientas que todo inversionista debe conocer y de utilizar al momento de realizar inversiones en acciones específicas. En palabras muy sencillas, un análisis fundamental consiste en analizar las características claves de una empresa, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Son un montón, ¿no? Pero vamos a poner algo de las más importantes. El equipo directivo es súper importante, obviamente, quién es el CEO, quién es el CFO, son personas honestas, porque también eso es súper importante, son personas o sea, que tienen el conocimiento o la capacidad técnica para realizar su trabajo, etcétera, ¿no? La ventaja competitiva, obviamente, uno de los factores todavía más importantes, es decir, qué diferencia a la empresa con otro tipo de empresas o sea, de la misma industria que le permite generar más utilidades, ¿no? ¿Cuál es esa ventaja que tiene sobre sus competidores? Porque si no tiene ventaja competitiva, a largo plazo va a terminar, pues va a terminar siendo comida por la competencia de la empresa o va a terminar quedándose igual como está, insisto, por la competencia, ¿no? Algunos ejemplos de ventajas competitivas, al día de hoy, una de las más conocidas es una ventaja de red, que la ventaja de red, como su nombre lo dice, simple y sencillamente dice, mientras más usuarios tiene la red, más se benefician los usuarios y esto genera un efecto positivo, ¿no? Un ejemplo claro de eso son las redes sociales. Si en una red social no hay ningún usuario, pues obviamente a ti no te sirve de nada tener esa red social, ¿no? Pero mientras más gente haya en la misma red social, más tienes personas con interactuar y más sube el valor de la red. Ese es un ejemplo. Un ejemplo más antiguo podríamos considerar un ejemplo de costos, de que por alguna razón tú tienes acceso a costos más bajos que la competencia, entonces siempre vas a tener esa ventaja sobre ellos. Obviamente las ventajas competitivas se pueden acabar, ¿no? No significa que sean infinitas. También es importante entender eso. Otro factor importante es la industria en la que se encuentran, cómo está la industria, va a crecer, va a mantenerse, va a bajar. Por ejemplo, si te encuentras en la industria del tabaco, pues obviamente sabes que es una industria que está en decadencia. Entonces también es importante entender eso. El market share, es decir, cuánto del mercado es tuyo comparado con la competencia, quiénes son tus principales competidores, cómo están haciendo las cosas tus competidores, son mejores, peores que la empresa que estás analizando, etcétera. La estructura de costos, cuáles son tus costos principales, cuáles son tus gastos, son fijos, son variables, qué pasa si suben las ventas, toda esa parte, ¿no? El retorno sobre el capital invertido, es decir, cuánto necesito reinvertir en activos para volver a generar más utilidades, súper importante el tema. También insisto, todos estos temas no vamos a entrar a detalle porque no es el objetivo del video. Ahora, ¿qué es lo que haces con esta información y la experiencia que tienes como analista? Pues tú buscas crear un pronóstico a futuro y normalmente la herramienta que utilizas es el Discounted Cash Flow, por sus siglas, en resumido, el DCF, ¿no?
que básicamente lo que haces es proyectas las utilidades que va a generar las empresas en el próximo año y las traes a un valor presente. Ahora, esto también es importante entender que es una herramienta fallida, ya que varía, tiene una alta variabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú te confundes con el crecimiento en ventas, no sé, que tú pones que era un 20% y la empresa genera un 15% de crecimiento, tu valor va a cambiar de manera significativa. Igual si te confundes con la tasa de interés que utilizas, etcétera. Y lo malo es que no es que te confundas porque no sepas o porque seas tonto. Simple y sencillamente hay que entender que es imposible saber a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro, ¿no? Es decir, o sea, tú puedes decir en base a la información que tengo, yo creo que la empresa va a crecer un 20%, ¿no? Pero a lo mejor pasa algo que no esperamos como la pandemia y la empresa por ende crece un 10% o un 15% o lo que fuese, ¿no? Entonces hay que entender que el DCF en general es una herramienta fallida, pero es la única herramienta que tenemos en el área de finanzas para utilizar, ¿no? En teoría, obviamente, eso también hay que entenderlo. En teoría, cualquier activo vale de acuerdo a los flujos que va a generar en el futuro, todo ello se la presente a una tasa de interés justa, que es lo que habíamos platicado, es lo que hace un DSF. Entonces, si tú supieras a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro, pues en teoría pudieses poner un valor exacto de la acción y ese sería tu valor real. El problema es que no conocemos el futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar, entonces por eso existe tanta variabilidad en el precio de las acciones. Por eso puedes ver que un día una acción cae un 20%, ¿no? O una acción sube un 40% por esto mismo, por esta variabilidad que existe en la herramienta que utilizamos. Ahora, ¿cuáles son los estados financieros básicos, no? Existen tres más importantes. El primero es el estado de resultados. El estado de resultados simplemente refleja ventas, costos, gastos en los que incurre una empresa durante su operación. Y este es el esquema que tenemos, o sí, como un esquemita que tenemos del estado de resultados. Empiezas con cuánto vendiste, le restas lo que te costó esa venta, que normalmente estamos hablando de costos directamente relacionados al producto o servicio, y eso te da tu utilidad bruta, ¿no? A la utilidad bruta le restas tus gastos de administración, por ejemplo, lo que tienes que pagar a tu equipo administrativo, si tienes algún software administrativo, la energía eléctrica de tu oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Le restas igual tus gastos de venta, qué comisiones de venta que tuviste que pagar, la publicidad y marketing que utilizaste, etcétera, y te queda tu utilidad operativa o de operación. Y finalmente a esto le restas el pago de intereses, si tienes deuda, y el pago de impuestos, lo cual te da tu utilidad neta, ¿no? Insisto, esto lo vamos a ver así nada más a grandes rasgos, y ya si quieren un video más a detalle me lo pueden decir y lo podemos realizar. El siguiente estado más importante es el balance general. Igual, en palabras muy sencillas, sencillamente es una foto de la situación financiera y poniéndolo muy así resumido, se divide en tres partes, ¿no? Que tenemos los activos, pasivos y el capital. ¿Qué son los activos? Es el circulante, puede ser el activo circulante y el activo fijo. ¿A qué se refiere esto? El circulante es a corto plazo. Piensa en dinero que puedes convertir a efectivo o efectivo de manera o sea, que lo puedes convertir en un año o en menos de un año. Por ejemplo, en circulante tenemos obviamente lo que tienes en caja, lo que tienes en banco, lo que tienes en cuentas por cobrar a tus clientes, etcétera. Ahora en activos fijos ya tenemos pues obviamente todo lo que viene siendo la maquinaria, si tienes terrenos, si tienes edificios, toda esa parte que ya no puedes convertir a efectivo de manera tan rápida. Ahora, ¿por qué ponemos una línea y dividimos acá, no? Porque pues obviamente tus activos tienen que ser igual a la suma de pasivos y el capital. ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque es muy sencillo. Si tú compraste un activo, que es lo que va a generar dinero en tu empresa, lo tuviste que haber financiado de dos maneras. O con capital, es decir, con dinero de tus accionistas de la empresa, o con deuda, ¿no? Entonces, súper sencillo, no puede venir del dinero de otra zona, ¿no? Viene o de un accionista o viene de algún tipo de deuda, ¿no? Ahora los pasivos solamente se dividen a corto y largo plazo. Volvemos a utilizar en el mismo ejemplo. Normalmente corto plazo es un año o que tienes que pagar en un año menos, que puede ser un crédito revolvente que tengas, puede ser en créditos con proveedores, etcétera, ¿no? Y a largo plazo, pues que vas a pagar en un año o más, que normalmente es algún tipo de deuda que tienes con el banco. Ese es el ejemplo más claro, ¿no? Ahora, en cuestión del tercer estado financiero más importante es el flujo de efectivo, que simplemente son las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado. Ahora, el flujo de efectivo se divide básicamente en tres subsectores. El primero son los flujos de operación, que son los más fáciles de entender, porque son los ingresos y egresos que genera tu empresa operando normalmente. Luego están los flujos de inversión, que acá hay igual ingresos o egresos
que genera tu empresa relacionado con el tema de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Si tú compras nueva máquina, ¿no? Para tu empresa, pues obviamente esto entra acá porque es un egreso de inversión, ¿no? Igual si vendes algún activo que utilizabas que ya no vas a utilizar, no sé, algún coche que tenía tu empresa que lo vas a vender, pues también entra en esta parte como flujo de inversión. Obviamente si tienes algo, si tú como empresa invertiste en algo, entra acá, etcétera, ¿no? Y finalmente los flujos de financiamiento es de donde, como su nombre lo dice, es dinero que entra o sale la empresa, pero que no tiene relación ni con la operación ni con su actividad de inversión, sino sencillamente su actividad de financiamiento. Oye, que tengo que pagar mi deuda a bancos, no los intereses, sino la devolución de capital al banco entra como financiamiento. Oye, que pedí una deuda, pues obviamente esto entra como financiamiento, etcétera, ¿no? Importante entender el tema de la deuda. El interés, como es el costo de la deuda, va en parte, normalmente lo ponemos en parte de la operación, ¿no? Ahora, en temas de financiamiento, lo que ponemos es la devolución de capital. De hecho, los intereses se reflejan en el estado de resultados, como observamos. El pago o la devolución de capital no se refleja en el estado de resultados porque, insisto, no es un costo, sino sencillamente es dinero que te están dando y que va a volver a salir. Obviamente, para invertir en bolsa, pues existen lo que se llaman los brokers, que los brokers es sencillamente la plataforma que vas a utilizar para comprar y vender las acciones. Ahora, en México tenemos principalmente dos. Realmente hay bastantes, pero creo que las dos mejores, por mucho, son estos dos, ¿no? GBM Plus, que es el que yo uso principalmente, para mí, en mi opinión, es el mejor, y Bursanet, que es de Actinver, que he escuchado que también es bueno. Insisto, no lo he utilizado, no les puedo dar una opinión al 100%. Yo he utilizado y no he tenido ningún problema al día de hoy con GBM Plus, ¿no? También quiero indicar eso. De hecho, les voy a dejar un código en la descripción. Si quieren crear su cuenta, le pueden dar, obviamente es un link referenciado a mí, en el que si ustedes le dan y crean su cuenta y meten dinero, van a recibir una acción gratis. Y yo también recibo una acción gratis. No quiero dejar eso claro. O sea, si tengo algún tipo de beneficio por poner el link, obviamente, nada más para que quede claro. Igual es una manera que tienen de apoyar el canal si gustan. Si no, pues pueden entrar a la página de Directo GB Plus y ahí crean su cuenta, no pasa nada, ¿no? Ahora, en el tema internacional tenemos básicamente a Interactive Brokers, que creo que, insisto, si eres mexicano y quieres invertir pues, en un broker que tiene, pues la ventaja de que tiene un broker como Interactive Brokers es que tienes acceso directo a la bolsa de valores de Estados Unidos. En GBM Plus tienes acceso al SIC, que básicamente es una bolsa secundaria sobre la bolsa de Estados Unidos. Está un poco raro, pero lo que pasa con el SIC es que tienes acceso a las principales o a las empresas más grandes de Estados Unidos. No tienes acceso a las empresas pequeñas, por así decirlo. Pero bueno, si estamos hablando de un inversionista tradicional, pues obviamente no te vas a meter, o no te deberías de meter en empresas pequeñas porque esas son todavía más riesgosas, más difíciles de comprender. Pero bueno, también está la opción Interactive Brokers, muy buen broker, sí lo he utilizado y les puedo decir que es muy bueno, ¿no? ¿Cuál sería su siguiente paso? Bueno, tengo un video acerca de los ETFs que les voy a dejar igual aquí y se los voy a dejar en los comentarios porque creo que es un video muy interesante donde les explico más a detalle qué es un ETF y por qué considero que es la mejor herramienta para que puedas invertir de manera pasiva y donde no necesitas necesariamente tener tanto conocimiento del mercado. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en el próximo.